Conoce a Billy dentro de 5 años. Billy habrá pasado 605 días durmiendo y 2 días enteros lavándose los dientes, con suerte. Se habrá pasado en el tráfico por 9 días enteros. Billy odia el tráfico. En 5 años habrá pasado 433 días trabajando. Las redes sociales habrán tomado 152 días consecutivos de su vida. Habrá caminado 3.650 millas y ha hablado 29.2 millones de palabras, buenas, con suerte. En 5 años, Billy habrá pasado 76 días comiendo y bebiendo. Billy ama los postres. 2 años y medio de 5 serán usados en el consumo de entretenimiento. Billy es muy desordenado. Él habrá empleado 152 días limpiando. Y en 5 años habrá gastado en bruto $40,000 en comida, 40 días en compras y 50 días socializando con sus bros. Bienvenido a Tú en 5 años. Básicamente esta serie estamos tratando de resolver un par de preguntas que van a aparecer aquí en pantallas. La primera de ellas es, ¿quiénes seremos en 5 años si continuamos por el rumbo actual? ¿Quiénes vamos a ser si todavía seguimos con los mismos hábitos, continuamos con las mismas amistades, continuamos con la misma dinámica de vida? ¿Quiénes seremos en 5 años? Eso por un lado. Pero la otra pregunta es, ¿quiénes queremos ser en 5 años? Son dos preguntas muy distintas, porque una cosa es, ¿quién te vas a convertir si continúas con el mismo ritmo que hoy por hoy traes? Pero la otra es, ¿qué te gustaría ser? ¿Quién te gustaría convertirte? ¿En quién te gustaría poder llegar y ver en esto dentro de 5 años? Y no sé si te ha tocado ver algunos casos de algunas personas que de alguna forma pasan los años y no tanto porque no cambien, sino que realmente parece que su vida sigue igual, ¿no? Dirían los cadetes de Linares, no sé si los conocen, ¿no? Pero dice, la fuente se secó, el canario ya murió. Yo pensé que alguien le iba a cantar, ¿no? Pero, pero aquí no hay novedad, dice la canción, ¿no? Pero amigos, la verdad es que por un lado vemos a ese tipo de personas que parece que no cambian, ¿no? Parece que las cosas de alguna forma no suceden nada tal cual en su vida, no hay un avance, no hay un crecimiento, no hay algo hacia adelante que se puede estar enfocando y pareciera ser que está estancado. O a lo mejor tal vez tú te puedes llegar a sentir de esa forma, ¿no? En donde dices, ¿sabes qué? Yo me esfuerzo, trabajo, pero otra vez vuelvo a caer, otra vez vuelvo a quedarme y no puedo avanzar hacia adelante. Bueno, la verdad es que también hay otros casos que hay personas que pareciera que en algún momento, en cierto tiempo, de la noche a la mañana crecen, ¿no? Sus metas son cumplidas, cambian de auto y entonces nosotros empezamos a decir, no, ha de estar en malos pasos, ¿no? No es normal que ese crecimiento, y nosotros empezamos a dudar y empezamos a echar la mente y la imaginación hacia adelante. Pero la realidad de las cosas es que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué algunas personas sí avanzan y por qué otras no? ¿Por qué así? ¿Acaso será Dios? ¿Acaso Dios no es el mismo? ¿Acaso Dios hace la diferencia? ¿Acaso realmente el hecho de que yo me esfuerce y yo ponga metas y demás, aunque yo haga lo que haga en 5 años, todo depende al final del día de lo que Dios desea o no? Bueno, hoy vamos a concentrarnos en la primera carta a los Corintios, primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, ya me estoy yendo a febrero con Corintios, pero primer libro de Crónicas, capítulo 13, vamos a tratar de responder algunas cosas de estas preguntas que acabamos de hacer. Dice así la lectura, vamos a leerlo todo, pero yo te quisiera animar a que vayas. Voy a ir parándome en algunos de estos versículos. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Después de consultar a los comandantes de 1,000 y de 100 soldados, así como a todos los oficiales, David dijo a la asamblea de Israel, si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel. También llamemos a los sacerdotes y a los levitas que están en los pueblos y aldeas que se unan a nosotros. Y luego dice el verso 3, para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl
no la buscamos. Aproximadamente habían pasado 20 años desde que el arca estaba en casa de una persona. Pero dice David que desde los tiempos de Saúl no la habían buscado. Y recordemos que el arca para el pueblo de Israel era bastante significativo porque representaba la presencia inmediata de Dios, ¿no? Pero dice el verso 3 que habían pasado tiempo y no la habían buscado desde los tiempos de Saúl. Y luego el verso 4, a la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Yarim. El verso 6, por favor, ustedes. Y luego dice el verso 7, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Agio guiaban la carreta. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis dentro de este versículo, porque de alguna forma, si yo me voy al libro de Números, capítulo 4, dice el verso 4 al 6, Números capítulo 4, verso 4 al 6, dice de la siguiente forma: el ministerio de los coatitas en la tienda de reunión consiste en cuidar las cosas más sagradas. Cuando los israelitas deben ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda. Con ella cubrirá el arca con las tablas del pacto. Después la cubrirán con piel resistente y con un paño color azul y le colocarán las varas para transportarla. Y luego dice más adelante el verso 15, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. Y en Éxodo capítulo más atrás, Éxodo capítulo 25, dice también de la siguiente forma. Te estoy dando solamente un poquito de contexto para entender hacia dónde voy. Dice el verso 12, funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, colocando 2 anillos de un lado y 2 de otro. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Y que de alguna forma lo que Dios había estipulado desde un principio es que el arca tenía que moverse sobre hombros de personas, sobre hombros de levitas, no sobre una carreta nueva, ¿no? No sobre una carreta nueva. Ojo, por favor, pongamos foco, porque también recuerda que en el verso 2, David le dijo, bueno, y si a Dios le parece correcto, es decir, David decidió consultar primero a sus valientes, a sus capitanes, y después decidió hacer la obra sin haber consultado a Dios. Verso 7, nos quedamos ahí. Luego dice el verso 8, David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, címbalas y trompetas. Era una fiesta todo lo que estaba pasando en aquel momento. Estaban cantando la de Celia Cruz, la vida es bella, ¿no? Y azúcar, todo estaban contentos porque el arca estaba regresando a la ciudad de David. Estaba regresando a donde ellos inicialmente creían que tenía que estar, pero luego dice más adelante, al llegar al campo de Kidón. Ojo, en el campo de Kidón otras versiones dicen que era la era de Kidón. En la era de Kidón se desviaba o se separaba de alguna forma el trigo y la cizaña. Y entonces era un terreno de alguna forma algo irregular. Y luego dice el verso 9, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió la mano y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca y lo hirió de muerte. De modo que, ¿qué pasó con Usa? Murió. Usa murió delante de Dios. ¿Recuerdas Éxodo? ¿Recuerdas Números? Que había dicho que no tocaran este objeto sagrado porque entonces iban a morir. Eso lo tenía muy claro Usa, ¿no? Entonces, verso 10, por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice?
Y David se enojó, dice el verso 11, David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. ¿Hay algún Pérez aquí? Bueno, nombre que conserva hasta el día de hoy. Verso 12, aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó, ¿cómo me llevaré el arca de Dios? Espérame, ¿por qué me la llevo? Si me la llevo, si acaba de matar a Usa, ¿qué me va a pasar a mí y a mis hijos? No, mejor déjala ahí. Dice, por eso el verso 13, por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y el Señor, ¿qué pasó con Obed? El Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amigos, la intención, nosotros podemos de aquí a 5 años tener muy buenas intenciones, pero de alguna forma lo que estaba pasando con David es que tenían muy buena intención, querían llevarse el arca a donde tenía que estar, en medio del pueblo, querían llevarla a poderla tener en medio del pueblo para que la gente pudiera ir y sacrificar y adorar a Dios. Pero el asunto es que tenemos que comprender algo, las buenas intenciones no justifican los medios. Las buenas intenciones no justifican los medios. Y de alguna forma tenemos que comprender que nosotros podemos tener muy buenas intenciones de aquí a 5 años, pero no por eso significa que los medios que estemos usando realmente justifiquen la meta o el fin. A veces parece que las cosas no suceden, le metes ganas a la vida, te esfuerzas, te disciplinas, y de alguna forma parece que en lugar de poder llegar a la meta que tú estabas esperando, te quedas trabado y pareciera que vas más para atrás. Algunos parece y algunos sienten que están como salados, ¿no? Están malditos, pero mira, de aquí a 5 años, las cosas normalmente, déjame decirte algo, no van a ser fáciles. La palabra de Dios nos enseña que Dios nunca dijo, venid a mí y todo se les va a facilitar. No, Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confía que yo he vencido. Lo que está diciendo Dios es que no es que las cosas van a ser sencillas. Lo que está diciendo Dios es que las cosas van a ser complicadas, pero nuestra intención tiene que ser confiar en Dios. No se trata de las circunstancias, no se trata de lo que tienes o no tienes, sino se trata de aprender a confiar en quién es Dios. Y de alguna forma, si las cosas hoy no te salen, tal vez tú vas poniéndote metas, tal vez el negocio, tal vez el trabajo, y de alguna forma te estás esforzando, pero aquellas cosas no suceden, las cosas no cuadran como tú querías, las metas no suceden, y se puede, ¿qué pasa, no? Ya estoy yendo a la iglesia, ya estoy ofrendando, ya estoy orando, estoy bien con mi familia, estoy honrando a Dios, estoy honrando a mi esposa, estoy honrando a mis hijos, ¿por qué las cosas no suceden? Y de alguna forma tú puedes llegar a pensar, bueno, es que a lo mejor alguien te hizo mal de ojo, ¿no? No, la realidad de las cosas es que no se trata de eso, sino que muchas veces una buena intención nos lleva a no usar los medios correctos. Amigos, vivimos en un sistema caído. Eso que nos quede súper claro, ¿va? Vivimos en un sistema caído, primera, porque en Génesis capítulo 3, verso 17, Dios le dijo a Adán, maldito será el suelo por tu culpa. Es decir, la maldición en la Biblia tiene que ver con cielos cerrados. La maldición en la Biblia tiene que ver con estancamiento, con ciclos que se repiten. Aunque te esfuerces, terminas donde comenzaste. Y pareciera que las cosas no suceden, pareciera que vas agarrando un poquito de respiración, estás agarrando un poquito de aire porque el agua ya lo tienes hasta el cuello y de pronto algo vuelve a suceder y el auto se descompone. El niño se enferma, pierdes el trabajo, el negocio que tenías amarrado se te cayó, la venta se cayó, ¿no? Pero amigos, la palabra maldición viene de la palabra hebrea alad, arar o kalal. Ese es en todas sus conjugaciones. Y básicamente el tema de la maldición tiene que ver con aquello que te detiene, lo que te obstaculiza. Pareciera que siempre hay algo que va a fallar. Y a lo mejor tú de alguna forma estás haciendo negocio, estás enfrentándose, estás trabajando y de pronto vas y de pronto algo cae. Algo te obstaculiza, algo sucede y de alguna forma no puede suceder lo que tú estás planeando. Pareciera que siempre hay algo que se detiene y atora las cosas. Y es que tenemos que comprender algo, la maldición tiene un único objetivo, es robarnos la paz, traer sufrimiento y estancarnos. Ese es el propósito de la maldición. Y de alguna forma tal vez te va a cuadrar con el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir,
¿no? Y es algo muy, muy parecido. Y la verdad es que la maldición tiene como único objetivo ese, robarte tu paz, estancarte, traer sufrimiento en cualquier área de tu vida, familiar, económica, espiritual. Aquella persona que a lo mejor sigue luchando con los mismos pecados desde siempre, incluso renegando de Dios. Hace algunos años, una señorita, 15 años, estaba embarazada. Estaba fuera del matrimonio, obviamente. Y de pronto sus papás le dijeron, pues adiós, ¿no? Y entonces ella empezó a buscar dónde quedarse, con amigos, familiares, con quién dormir, con quién quedarse. Y de pronto ella se acerca y le dice a un pastor, pero ¿por qué sucede esto? No es la voluntad de Dios. ¿Por qué mis padres son así? ¿Por qué no son benevolentes? Que la gracia, ¿y dónde quedó la gracia y la humildad? Y cuando yo escuchaba decía, hija, pues es que de entrada tú eres la que estás mal, ¿no? O sea, ¿cómo pides la gracia y la bendición si de alguna forma tu situación hoy por hoy, quien comenzó esta piedra o esta caída, fuiste tú, no fueron ellos? Y a veces nosotros nos quejamos. Y a veces nosotros creemos, pero Señor, ¿dónde está tu bendición? Pero Señor, ¿dónde está tu gracia? Pero Señor, pero no estamos comprendiendo que tal vez los medios que estamos usando, tal vez no son los correctos. Tal vez no estamos en la condición correcta. Incluso algunas personas pueden llegar a pensar que de alguna forma es normal que cada que tú vas a cumplir una meta, tener una venta, tener un compromiso que de alguna forma tú estás esperando y de pronto se cae. Pero tenemos que entender que a lo mejor algunas personas piensan que eso es normal, pero la realidad es que no. Proverbios 26:2 dice, la maldición no viene sin causa. Hay una causa para el tema de la maldición. Ahora, es decir, hay algo que provoca la maldición. Pudiéramos decir entonces que si nos sentimos bajo maldición, ¿alguna vez te has sentido tal vez bajo maldición porque las cosas no suceden? Una temporada en tu vida las cosas no van bien, pareciera que todo está mal. Si te has sentido bajo maldición, hasta cierto punto estar en maldición tiene cierta legalidad, déjame decirlo de esta forma, porque sin darnos cuenta tal vez nosotros mismos estamos provocando vivir en maldición. Tal vez nosotros mismos por los medios que estamos usando estamos cayendo en maldición. Pudiéramos englobar dos causas la maldición, el porqué de la maldición, va a aparecer aquí. Básicamente es o por ignorancia o por pecado, nada más. Si los englobamos puede ser por ignorancia o por pecado. Por un lado, la ignorancia queda anulada cuando conocemos a Jesús y dice, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Y de alguna forma comenzamos a Dios, quién es Él, lo que Él es y quiénes somos nosotros para Dios. Pero por otro lado, déjame decirte algo, puede haber personas que tal vez vivan en maldición, no en una maldición de condenación, son hijos de Dios, van a ir al cielo, se congregan, saben versículos, hacen su devocional, oran, ofrendan, pero de alguna forma tal vez dentro de su vida hay algo que no ha permitido que puedan ser libres de la maldición. A lo mejor no he perdonado, a lo mejor no me he perdonado, a lo mejor hay algo de enojo, de rencor, de odio y no estoy cuadrando con lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos, oren de esta forma, dice, Padre, de alguna forma perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y tal vez hay algo en nuestras vidas que no hemos confesado, alguna conducta que da lugar al diablo. ¿Alguna vez te has dado cuenta que tal vez tus reacciones dan lugar al diablo? ¿Has conocido a personas que de pronto dicen que tienen un carácter fuerte y explotan y dicen y maldicen y se enojan y destruyen todo a su alrededor? No des lugar al diablo. Y la verdad es que ese tipo de personas, es que tengo el carácter fuerte. No, tienes un carácter débil en realidad. Eso habla de un carácter débil porque no eres capaz de tener templanza en tu corazón, templanza en tu carácter para poder no destruir las cosas a tu alrededor. Amigos, lo que tenemos que hacer y tenemos que comprender es que la maldición no está relacionada con el ambiente. Algunas personas piensan, me voy a mudar de colonia, me voy a mudar de ciudad porque aquí todo está maldito, esta tierra está maldita. Y entonces empiezan a espiritualizar las cosas, pero déjame decirte que no son la maldición las personas que te rodean, ni la maldición puede estar relacionada que de alguna forma con el entorno, porque tú te vas ahí y te vas a llevar la maldición, porque la maldición está relacionada con algo contigo. El problema eres tú, no los que están alrededor.
Tenemos que comprender, amigos, que tenemos que entender que las prácticas, con tal vez estuve en ciertas prácticas relacionadas y tal vez abrí puerta para todo ello, con pecados no confesados, con conductas que dan lugar al diablo. Lo que tenemos que hacer para poder romper la maldición es lo siguiente. Para poder salir de la maldición, lo que tenemos que hacer es analizar nuestras creencias y cultura a la luz de la palabra. Tenemos que analizar lo que nosotros creemos y cómo nos conducimos a la luz de la palabra de Dios y entender si nosotros cuadramos con toda ella. Tal vez hay algo que tengamos que cambiar. Pregunta, siendo bien honestos, ¿hay algo que tienes que cambiar? Yo sí. ¿Tú? Si honestamente nosotros analizamos nuestra cultura, nuestra ética, la forma en cómo nos conducimos a la luz de la palabra de Dios, te aseguro que todos no alcanzamos la altura de la vara. Nos quedamos cortos, hay algo que cambiar. Amigos, en gran medida, cada uno de nosotros somos el resultado de nuestros padres. Muchos de nosotros somos el resultado de nuestros padres. El miércoles platicábamos aquí, el que estábamos hablando, y preguntábamos, ¿te acuerdas cuando tus papás te decían algo cuando eras pequeño? Tú todo lo creías, ¿sí o no? Todo se lo creías. No vayas para allá porque te va a robar. No vayas para allá, no hagas esto, no lo otro, y todo se lo creías. Ahora, ¿todo lo que te decían tus padres era verdad o no era verdad? No, pero tú lo creías. Consciente o inconscientemente hay costumbres, tradiciones, paradigmas de pensamiento que heredamos de nuestros padres y tenemos que analizar si son correctos o no son correctos. Porque tenemos que verlo a la luz de la palabra. Yo respeto mucho, y aquí está mi mamá, ¿no? Pero yo respeto mucho, tenemos que aprender a respetar a nuestros padres, sí, pero tenemos que comprender que lo que piensan no siempre está acorde a la palabra. Y tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper ciertas cosas para entender que estemos alineados a lo que Dios da. Es como la historia del pescado y el sartén. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado esa historia? ¿El pescado y el sartén? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos? Bueno. El pescado del sartén dice, está una niña viendo a su mamá que cocina y siempre al pescado le quita la cabeza y la cola y la ponen al sartén. Y la niña le pregunta, mamá, ¿por qué haces eso? Ay, hija, no sé, tu abuelita lo hacía. Ve y pregúntale a tu abuelita. Va con la abuelita y le dice, abuelita, ¿por qué cuando tú cocinas un pescado le cortas la cabeza y la cola al pescado y luego lo metes al sartén? Ay, hija, no sé. Tu abuelita, tu bisabuela lo hacía. Ve y pregúntale a ver qué te dice tu bisabuela. Y va con la bisabuela y le dice, abuelita, ¿por qué cuando tú cocinas un pescado le cortas la cola y la cabeza al pescado y después lo metes al sartén? Porque así lo hacen mi abuelita y mi mamá. Y le hace su bisabuela, hija, yo no sé por qué lo haga tu abuela ni tu mamá. Yo lo hacía porque mi cazuela era muy pequeña y no cabía el pescado. Entonces yo por eso tenía que cortar eso. Y nosotros hemos creído que nosotros, así lo hacían, yo también tengo que continuar. Amigos, tenemos que revisar y analizar nuestra cultura y ética a la luz de la palabra. Porque no necesariamente todo lo que nos hayan dicho nuestros padres es correcto. Perdón, ¿no? Pero tenemos que comprender de alguna forma esto. Amigos, retomando la historia, vamos de regreso primero a Crónicas. Amigos, retomando la historia. Nos dice que David se molestó, ¿no? Dice el verso 11, David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Ahora, ¿por qué Usa reaccionó de esta forma? Déjame te doy un poquito del contexto de Usa. Usa era hijo de Abinadab, donde estaba el arca. ¿De cuántos años había estado el arca con Abinadab? ¿Se acuerdan? 20 años. 20 años. Es decir, Usa era familia de Leví, era levita, y él conocía perfectamente cuáles eran las tradiciones y él por 20 años había visto el arca dentro de su casa. Él creció con el arca ahí. Cuando llegó el arca, su papá le dijo, hijo, no lo toques porque por esto no lo hagas. Y entonces muy probablemente Usa se familiarizó con el arca. Es probable que reaccionó así porque 20 años había pasado con ella en su casa. Sabían que no la debían de tocar. Pero amigos, por la familiaridad se olvidó que ese cofre, que esa caja contenía las tablas de la ley, contenía la vara reverdecida, contenía los panes y contenía cosas que representaban la presencia inmediata de Dios. Y de alguna forma para él se acostumbró a ver eso. Él se acostumbró, pues ahí está el arca, ¿no? ¿Qué es el arca? Es un mueble que tengo ahí guardado.
Se me hizo familiar el asunto. Y entonces dice que David se molestó, tiene temor de Dios y decide mandar el arca a casa de Obed, ¿no? Cerca de Gat, dice el verso 12 al verso 14. Y de alguna forma tenemos que comprender algo también de Obed. Obed dice que era oriundo o vivía en Gat. ¿Y qué tiene que ver que vivía en Gat? Bueno, Gat era una ciudad filistea. Es decir, que Obed, siendo leví, siendo sacerdote, en algún punto decidió alejarse de su jornada de fe y vivir en medio de un territorio enemigo. Los filisteos eran el enemigo número 1 del pueblo de Israel. Históricamente siempre ha sido su enemigo. Pero Obed, aunque era sacerdote y leví, él decidió irse a vivir con los enemigos. Y dice David, y dice Crónicas, que David decidió mandar la arca a la casa de Obed, al que era enemigo, al que había traicionado, al que se había alejado de la fe, el que tal vez ya estaba adorando a alguien más, ¿no? Entonces de alguna forma encontramos esta situación. Ahora, el asunto de Obed es que de alguna forma, cuando le llega el arca, de alguna forma para él fue algo totalmente sorprendente, totalmente fuera de, así, y llegó todo un comando, ¿no? De personas no armadas, como ahorita nosotros nos daría miedo, pero con lanzas y todo el rollo, y llegan y dicen, a ver, tocan a su puerta, no, Obed, te venimos a traer esto, ¿no? Y es el arca, pero ¿por qué? David lo quiere dejar aquí contigo, no se lo quiere llevar, está temeroso el rey, pero nos está pidiendo que tú lo guardes, ¿no? Y entonces el arca, tenemos que comprender que llegó ahí con Obed. Ahora, dice más adelante el verso 14, que entonces Dios comenzó a ¿qué? ¿Me ayudas a poner el verso 14, por favor, otra vez, ahí, aquí en pantalla? Que dice más adelante, ahí, fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué a Obed con 3 meses lo bendijo grandemente? ¿Y por qué con Abinadab 20 años y no se menciona ningún versículo en donde haya sido bendecido la casa de Abinadab? Incluso hasta Usa murió. ¿Por qué? Las ovejas de Obed comenzaron a parir una tras otra, pum, 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 ¿no? Las ovejas de Obed también, zas, y luego también dice que de pronto tuvo 8 hijos, ¿no? De pronto Obed antes del arca tocaba a la esposa, le echaba ganas y no pasaba nada, pero llega el arca y nada más la toca y pum, embarazo, pum. ¿Cuál cuarentena? No, hombre, tuvo 8 hijos, ¿no? El compadre. Dios lo bendijo, empezó a crecer, empezó así, porque tenemos que comprender algo, amigos. La presencia de Dios hace la diferencia. La presencia de Dios hace la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? Ayúdame a ponerla aquí en pantalla. ¿Cuál fue la diferencia entre Obed y Abinadab? ¿Cuál fue la diferencia? La actitud. La actitud. Cuando estaba la caja, cuando estaba el cofre, cuando estaba el arca ahí en casa de Abinadab, no pasaba nada. Ahí está guardado, 20 años. No se menciona que Abinadab hubiera hecho algo con sus hijos, con Usa y con su otro hijo, para que pudieran, vengan y adoren el arca, vengan y cuidamos, restablezcamos, adoremos a nuestro Dios. Esta es la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué no hay nadie aquí? Pero cuando llega con Obed, las cosas cambian, Dios comienza a bendecir. Luego dice más adelante en Crónicas y en Samuel, que de pronto van y le dicen al rey David, le dicen, rey, está siendo muy bendecido Edom, está bendeciendo muy bendecido Obed Edom, tenemos que ir por el arca, vamos por ella, no porque está bendiciendo demasiado a Obed. Por un lado, amigos, hay personas, y pónmelo aquí en pantalla la que sigue, por favor, y ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Por un lado, hay personas que valoran o que encontrado en Cristo. Y por otro lado, hay personas que déjame te lo repito. Por un lado, hay personas que valoran lo que han encontrado en Cristo. Pero por otro lado, hay personas que se acostumbran a lo que han encontrado en Cristo. Son dos cosas bien distintas. Abinadab se acostumbró a tener el arca ahí. Era la presencia de Dios inmediata, pero se acostumbró. A lo mejor le pusieron algo encima para que no le cayera el polvo. De pronto tenían que limpiar, levantaban ahí con las barras, barrían y la volvían a dejar y se iban.
Pero con Obed las cosas cambiaron. Un hombre alejado de su jornada de fe de pronto es impactado por Dios y entonces comienza a ser bendecido por Dios. Y entonces las cosas cambian porque la actitud cambió, las cosas fueron distintas. Y déjame decirte algo, tristemente muchas veces nosotros nos pasa más de lo que desearíamos. Para la casa de Abinadab se acostumbraron, se hicieron familiares tener el arca, un mueble más. Pero creo que el acostumbrarse, creo que la familiaridad, amigos, es acostumbrarse a algo y darle poca importancia al punto de ignorar aquello. Te lo repito, la familiaridad es acostumbrarse a algo y darle poca importancia al punto de ignorar aquello. Y creo que es algo que nos pasa muy seguido a todos. La familiaridad nos pasa en todas las áreas de nuestras vidas. En las bendiciones, nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos da. A ver, levanta la mano, varón, que tú estás casado, por favor, levanta tu mano. Levántala sin miedo, no te va a pegar tu mujer, no te preocupes. Ok. Déjame decirte algo, a veces llegamos a la casa y se nos olvida que tenemos la bendición de Dios porque tenemos una dama que nos espera en casa y que tenemos que estar ansiosos por llegar a la casa, ¿no? Algunos dicen, ay, no quiero llegar acá, porque perdiste el asunto de la bendición. Tú tienes que llegar y, ay, ahí está mi mamacita, no, yo tengo que llegar a verla, qué padre que la voy a ver, voy a estar ahí, quiero estar en casa con ella, pero hay personas que llegan y, ¿qué pasó, vieja? ¿Cómo te fue? Bien, ahorita vengo. Y te vas, prendes Netflix, ESPN, pones el América, pones lo que quieras, y aquella, allá. Porque la familiaridad hace que nos acostumbremos a las bendiciones que Dios nos da. La familiaridad, ayúdame a poner la que sigue. La familiaridad hace que no valoremos las bendiciones que Dios nos da. Tus hijos, tu esposa, tu salud, tu trabajo, el coche que tienes, prendió el auto, gracias a Dios. Para ti es nada, ya prendió normal, eso es lo normal, ¿no? Nos acostumbramos, nos familiarizamos a las cosas que Dios nos da. El fin de año estuvimos en la playa, ¿no? Nosotros estuvimos en la playa, nos fuimos a distraernos, nos fuimos a desconectarnos de todo. El día que llegamos, ¿no? Nos fuimos el día lunes temprano, llegamos, nos fuimos, íbamos bien contentos a la playa, llegamos. Y dejamos el coche, nos íbamos a hospedar, vámonos directo a la playa, ¿no? Ya íbamos a la playa, nuestros pies ahí en la arena, qué rico, bien padre, el clima bien a gusto. Día 2, te despiertas temprano, 7 de la mañana ya estábamos en la playa, ¿no? Todos ahí, vamos a hacer el devocional. ¡Ay, qué bendición! Ayer hacer el devocional con las niñas ahí en medio de la arena y todo el rollo. ¡Qué padre!, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, domingo. Ese día no hubo servicio, ¿no? Domingo no fue transmitido, pero domingo ya me quiero ir a la casa. Ya me fastidié la arena. Ya no quiero la humedad. Ya no quiero la playa. Ya no quiero el mar. Yo quiero estar ya en mi casa. Allá, Celaya, Rancho Feo, lleno de baches, pero seco, ¿no? Porque yo ya estaba cansado de la humedad. Amigos, el asunto es que nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos a lo bien que Dios nos trata. Te acostumbras que Dios te ha bendecido con tu esposa, que Dios te ha bendecido con tu esposo, que Dios te ha bendecido con tus hijos, que Dios te ha bendecido con ese auto, que Dios te ha bendecido con esa salud, que Dios te ha bendecido porque puedes caminar, que Dios te ha bendecido con ese plato de frijoles que tienes enfrente de sí. Se te olvida que Dios te ha bendecido. ¿Por qué? Porque la familiaridad nos lleva a tratar a las personas y a las cosas que Dios nos da como comunes y no darle importancia. Eso es lo que hace la familiaridad. Que hoy, amigos, mi propósito del día de hoy es que entendamos algo. De aquí a 5 años, yo quisiera que tú siempre vivas agradecido. Que el día que hoy salgamos, ahorita que tú vayas, que cuando salgas por esa puerta, si vienes con tu esposa, que le agarres la mano, que veas a tus escuincles que van allá delante de ti y que digas, gracias a Dios porque están bien. Que abras tu coche y digas, gracias a Dios porque tengo un auto. Que mañana que digas, ay, mañana a la oficina, que le digas gracias a Dios porque tengo un sustento. Que seamos agradecidos con lo que Dios nos da, pero que se nos hace común y que no agradecemos. Que no perdamos la capacidad de asombrarnos frente a lo que Dios nos da. Amigos, la siguiente es que la familiaridad produce incredulidad.
La familiaridad produce incredulidad. Marcos capítulo 6, versos 5 al 6 dice que de alguna forma Jesús iba a su pueblo de regreso y empieza a predicar en la sinagoga y él decía, yo quiero ver a Panchito, quiero ver a Juan, voy a sanar a Juanito porque estaba cojeando de su pie, pero yo que estoy en mi ministerio público lo voy a sanar, quiero ayudar a las personas, quiero bendecir a las personas y Jesucristo va bien contento a predicar a la sinagoga y entonces dentro de la sinagoga llegan unas personas muy familiares con él y dicen, ¿quién es este? Oye, ¿quién es? ¿Quién es? Es Jesús. Es Chucho, ¿no? Le decían así, ahí, era con el que jugaba fútbol, sí, es el hijo del carpintero, sí. ¿Qué va a enseñar? No, hombre, no le hagas caso, no, hombre, es el que yo lo conocí. Yo me acuerdo cuando se sacaba los mocos allá adelante. La verdad es que la familia, que entonces dice más adelante en el verso 5 y el verso 6, que Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer milagros. No es que no quisiera. Dios quería hacer milagros. Dios amaba a esas personas y las quería sanar. Pero por la incredulidad de ellos, no sucedieron los milagros. Amigos, la familiaridad produce incredulidad. Siguiente, la familiaridad produce ingratitud. La familiaridad produce ingratitud. Obed era un levita apartado y cuando menos se lo esperó, le llega el arca, ¿no? Y que representaba la presencia de Dios y fue tan impactado por la presencia de Dios, por el arca, que dice más adelante que tuvo 8 hijos. Y los nombres de sus hijos representaban la gratitud hacia Dios. Semaías, el Señor oye; Josabad, dado por Dios; Natanael, regalo de Dios; Amiel, Dios es mi pariente. Amigos, la actitud de Obed al tener el arca implicó no solo que fuera bendecido, sino que retomó su jornada de fe, nuevamente se consagró a Dios y entendía la importancia de ser agradecido con Dios y entendía que todo lo que tenía era por Dios, no por él, era por Dios. Mira, más adelante en el primer libro de Crónicas, pero ahora en el capítulo 26, menciona más adelante que todos los descendientes de Obed-Edom, menciona todos los descendientes de Obed-Edom, menciona los nietos y dice que eran 72 hombres, no menciona a las damas, pero menciona 72 hombres y los escribe de la siguiente forma: eran hombres valientes y fuertes para el servicio de Dios. Eran hombres fuertes y valientes para el servicio de Dios. ¿Cómo quisieras que describieran a tus hijos? A ver, los que son abuelos, por favor, levanten su mano, por favor, los que son abuelos. ¿Cómo quisieran que describieran a sus nietos? Obed fue tan impactado por Dios que toda su descendencia después fue catalogada como hombres fuertes y valientes al servicio de Dios. Escucha esto: tus hijos y tus nietos serán impactados por tu compromiso o por tu tibieza. Tus hijos y tus nietos serán impactados por tu compromiso o por tu tibieza. Oye, abuelita, ¿y cómo era mi abuelito? Ay, ¿qué quieres cenar, hijo? No hablemos de él. ¿Cómo vas a impactar la vida de tus hijos, de tu descendencia? Amigos, tenemos que entender algo, va a aparecer aquí en pantalla. Todos estamos construyendo un legado en el corazón de los que nos rodean. Todos estamos construyendo un legado en el corazón de los que nos rodean. La pregunta es, ¿qué legado estás construyendo? Obed-Edom impactó a sus generaciones, impactó a sus hijos, impactó a sus nietos. Cuando él se había alejado en Gad, recibió la bendición de Dios, reconoció, la actitud de él fue distinta ante la presencia de Dios. Y entonces cambió su corazón y cambió su vida y entonces impactó a sus hijos, impactó a sus nietos y fue una generación que bendijo grandemente al pueblo de Dios, ¿no? Decidió no familiarizarse, sino honrar la presencia de Dios. La pregunta es, de aquí a 5 años, ¿qué legado vas a construir? ¿Qué legado vas a dejar? ¿Hay algo que tengas que cambiar? Porque déjame decirte algo, que Dios no solo está interesado en el resultado, sino también en el proceso.
Dios no solamente está interesado en el resultado, sino también en el proceso. ¿Tienes algo que cambiar?